ahora me voy a remontar un poco a los antecedentes, que se han transcurrido 74 años, pero ha sido difícil en cierta forma que este tema se dé como debe ser, como es el control interno. Sin embargo, voy a hacer un recuerdo muy rápido sobre esos antecedentes, pero también relacionados con el ejercicio que yo he tenido como propietario, copropietario, digámoslo así, en propiedad horizontal, como integrante de los consejos de administración, entre otras cosas, la experiencia Maestro, se le entrar está a yendo el ser audio. parte del consejo de administración, pero es más, porque nunca nos indujeron cómo funcionaba la propiedad horizontal, no la entregaban y nosotros entramos a recibirla, pero no sabía ni cómo organizarlo. Eso trajo como consecuencia, pues realmente el desconocimiento es generador de lo mismo que la interpretación de controversias y conflictos. Es ahí donde personalmente debo expresar que me motivó dentro de esa experiencia de ver que nadie sabía nada, pero sí veíamos una persona recogiendo dinero y cobrando unas expensas comunes y no sabía, pues porque nunca se había, digamos, aprobado o citado a una asamblea y era una administración provisional, pero eso nos llevó a preocuparnos y formar un consejo de administración o una junta que se hiciera cargo con los errores de la vida, se hiciera cargo de la administración a ver qué era lo que pasaba. Pues bien, lo primero que hicimos es dedicar esa junta o consejo de administración, como si quieras llamar, dedicarnos en la ley 182 del 48 y su reglamento, dedicarnos a ver cómo funcionábamos, pero no lo podíamos saber si no leíamos en primer lugar la ley, la analizáramos, era la ley 182. Maestro, se le está cortando. Otro era un problema, pues 3 leyes y con semejantes problemas que teníamos nosotros. Entonces, la primera motivación fue, no, leamos las leyes y nos vamos al reglamento que hace parte de la escritura, porque uno lo leía en la notaría, que hoy en día no se hace, y no entendimos nada. Entonces llegamos como ciegos a recibir los inmuebles y a encontrarnos entre todos los vecinos, pero sin saber qué camino tomar. Entonces, la decisión que se tomó es leer el reglamento de propiedad horizontal y actuar de conformidad a ese reglamento. Entonces, ¿qué hicimos para poder intervenir frente a un señor que hacía ahí no cobrar expensas, pero ¿quién lo controlaba? Nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a una asamblea general y nombramos en esa época, 1982, se nombraba un administrador única y exclusivamente por asamblea general. Los consejos es una facultad que dio la ley 16 del año 85. Entonces, debido a esa situación, lo que hicimos nosotros fue citar a una asamblea como propietarios, reunirnos, nombrar un consejo de administración, nombrar un administrador, porque según el estatuto y la ley era únicamente por asamblea, y entrar a operar como tales. En relación al revisor fiscal, pues en esa ley, tan solo la ley 75 ya lo cobijó como un control de la persona jurídica y no fue en el año 48. La primera persona jurídica propiedad horizontal se creó en la ley 16 de 1985, que era más bien un régimen societario, porque
decía que esa persona jurídica era distinta a los propietarios, como el régimen societario. En cambio, la ley 675, años después, en el año 2001, pues, ¿qué pasó? Que para mí hizo lo correcto. Creó la figura de persona jurídica. Eso fue muy bien porque la ley 182 nunca existió. Existió que el administrador nombraba una asamblea, tenía la personería basado en la ley 95 de 1890. Pero entonces, ¿qué era el problema? Nadie lo certificaba. ¿Cómo se demostraba según las Cortes? A través del acta de nombramiento de la asamblea de un administrador. Entonces, el problema para nosotros fue tremendo porque también permitió que nos acogiéramos a la ley 16, pero teníamos que hacer una asamblea para cambiar de régimen legal, de un régimen de comunidad a un régimen societario, como se denominaba por los tratadistas la ley 16 del año 85. Entonces ya tenemos dos leyes. Posteriormente aprobó la 428, que era la unidad inmobiliaria cerrada, que es el título 3 de la ley 675 actual, es un régimen diferente. Y por último, el artículo 84 de la ley 675 que creó, que trata el tema de las parcelaciones, pero yo personalmente en mis libros, y lo he estudiado, no es una propiedad horizontal. Las parcelaciones son un régimen de comunidad, porque lo que se forma ahí es una comunidad, una vez parcele y le vendan las parcelaciones individuales a cada persona que construye su vivienda y el terreno, y las construcciones son propias, más en propiedad horizontal, no hay bienes comunes, los bienes comunes existen únicamente en propiedad horizontal. Que son de la ley 75, son 62 artículos, no más. Esto lo comento porque no fue fácil llegar de un régimen de comunidad al año 48 que por situaciones de tipo, digamos, de tipo del gobierno, por la destrucción de Bogotá, fue urgente y recogió un proyecto que llevaron al Congreso en el año 46 que trataba un tema de la propiedad horizontal. Pero realmente, entonces, ¿qué hicieron? En el año 48, el presidente de la República expidió un decreto ley que dio posteriormente, el Congreso lo aprobó en diciembre del año 48 como ley 182 del 48 y comenzó a regir eso. Hoy vemos que esa ley existe en algunos edificios y conjuntos que no se han acogido a la ley 75. El caso de los edificios sometidos a la ley 16 también pasa lo mismo. Y el caso de las unidades inmobiliarias cerradas, que trató del artículo 85 de la ley 75, también, y que era la ley 428, también existen, donde se aplica en parte la propiedad horizontal, no todos los artículos al elaborar un reglamento. Entonces yo entiendo, y uno debe entender, que este ha sido un proceso en la historia aquí en Colombia que viene desde cuando en 1783, 1983, que por primera vez se legisló en Colombia sobre el régimen de comunidad. Y llegamos hasta el año 48, que la destrucción de Bogotá llevó a que se sacara un proyecto que han presentado en el 46, pero que ese proyecto de ley no fue aprobado, fue rechazado, porque en mi concepto, era la división del dominio. ¿Cómo va a ser que un edificio pertenezca a muchos propietarios? Eso no lo preveían sino ciertos países, no todos. Entonces Colombia, a raíz de eso, expidió ese decreto, pero el presidente Ospina Pérez en esa época, por eso la historia es importante conocerla. ¿Por qué llegamos de un régimen de comunidad a lo que somos hoy? Entonces quiero mencionar que también la ley 182 y la ley de propiedad horizontal también se aparan ante muchas disposiciones del Código Civil en materia de propiedad. Bueno, lo otro acá importante es que, y a mí personalmente me preocupa, es que si somos 51.609.000 habitantes y tenemos un 60%, otros dicen que un 70%,
DANE dice que un 60 y otras personas dicen que es un 70. 30.965.000 habitantes, personas en Colombia. Entonces es una población que va creciendo día a día, porque hoy la construcción, que fue lo que motivó en el año 48 Espina Pérez, ante la decisión de Bogotá, facilitar eso, de acuerdo a ese proyecto, pues entonces se aprobó y entonces se pudo hacer construcciones donde se compartían unos bienes en comunidad, ley 182. Después vino la ley 16, repito, creó una figura de persona jurídica y creó también unos órganos auxiliares de esa persona jurídica, pero nombró la asamblea y nombró a un administrador. Y se comenzó, y que lo certificaría la alcaldía y comenzó esa ley. Pero no todas las personas se acogieron a esa ley. ¿Por qué? Porque bastaba acreditar el acta para demostrar que uno era administrador según la ley 95 de 1890. Pero era necesaria la persona jurídica y muchos se acogieron a esa ley. Entonces, ¿qué hicieron? Nos crearon 3 leyes que tomaban o tienen temas o tenían temas muy similares. Uno un régimen de comunidad, otro un régimen societario y otro la unidad inmobiliaria cerrada. O sea, en urbanizaciones se podían organizar en comunidad inmobiliaria cerrada. Bueno, ya llegamos nosotros a 1993. Ahí hubo 3 agremiaciones, FENACO, Camacol, Tenoja, que decidieron trabajar para lograr unificarlo en una sola ley. En 1993 ellos presentaron incluso al gobierno, porque en ese año, eh, uno de los ponentes de la ley 75 en el Congreso, Hernán Echeverri, autor de la ley 16, me hizo llegar ese proyecto para que lo revisara y fijara una posición y lo hice publicar en el diario El Espectador el 26 de agosto de 1993. Pero bueno, siguió la 1993. ¿Qué pasó? Se lo entregaron entonces, las agremiaciones lo entregaron al gobierno. El gobierno, a final de año de 1999, se lo radicó en el Congreso. Al radicarlo en el Congreso, el Senado aprobó 62 artículos, que fue lo que inicialmente se hizo nomás. 62 artículos, y lo aprobó el Senado. Pero ahí nombraron a un presidente, el que era presidente del Senado, el doctor Holguín, Carlos Holguín, y nombraron a un presidente en la Cámara de Representantes, el doctor William, y resulta que él, pues entraron en debate de los 62 artículos, lo aprobaron, pero rescató el título, aprobaron el título 1 y título 2 en esa época, pero aprobaron solo esos dos, 62 la propia horizontal. Pero en la Cámara de Representantes tuvo otro pensamiento, aprobar la propiedad horizontal, pero también crear la figura de unidad inmobiliaria cerrada, porque uno de los ponentes de la unidad inmobiliaria cerrada era el doctor William. Entonces lo llevó al Congreso, lo aprobó la Cámara de Representantes como él como presidente y se unió con el Senado y ahí se expidió el 3 de agosto del año 2001 la ley 675 unificando esa serie de normas y todos los decretos reglamentarios. ¿Y qué hizo? Pues dejar sin efectos la ley 182, la ley 16 y sus 4 decretos reglamentarios, que habían 4 o 5. Al hacerlo, se publicó el 4 de diciembre del año 2001, ya se publicó la ley 675 y entró en vigencia, pero dejó opcional que sea la voluntad de las personas acogerse de la ley 182 a la ley 75 y de la ley 16 a esa ley, o también la ley 428, porque habían 3 leyes. Eso confundía a las personas. Entonces, muy inteligentemente en el Congreso, pienso que en la ley 75, ¿qué fue lo que hizo?
recogió lo que decían esos decretos y esas leyes, lo derogó, pero creó una figura de persona jurídica, pero no como un régimen societario, sino que esa persona jurídica eh, conformada por los propietarios. Yo he analizado y he revisado algunas leyes de diferentes países de Latinoamérica y la mayoría básicamente están en un régimen de comunidad. Como 4 o 5 nomás se acogieron a crear la figura de persona jurídica y Colombia es un país que sobresale en esa figura de la persona jurídica. Yo creo que esta ley 675, hay que decirlo, es, un, es una ley muy valiosa porque se apartó del régimen de comunidad, se apartó del régimen societario y sacó una ley que nos favoreciera a todos creando la figura de persona jurídica. Fíjense cómo cambian las cosas. ¿Qué le dio a esa persona jurídica? Al crear la persona jurídica, le delegó la administración de los bienes e intereses comunes, el artículo 32, pero creó el órgano de personas jurídicas que dice la asamblea, artículo 36, la asamblea, el consejo, el administrador y el órgano de control para uso mixto y comercial, revisor fiscal. Creo que ahí fue donde fallaron. ¿Fallaron por qué? Porque el órgano de control que dice el artículo 36 no es solo para el uso mixto y comercial, es para todos los usos. Porque si vamos a ver la población que vive de acuerdo al artículo 3 en cuanto al uso comercial y mixto, es superior al residencial, frente al de oficina, frente al industrial. La mayoría de población, de un 60 o 70%, vivimos en propiedad horizontal. Esa es la verdad. Entonces, ahí tiene esa serie de situaciones que se han presentado, lo cual quiere decir que a la fecha, de 1982 al 2023, llevamos 41 años dedicados, o sea, dentro de un régimen de propiedad horizontal que no es otro, sino basado en la ley 675, en la existencia de una copropiedad. El artículo primero de esa ley 16 es muy clara al tratar el tema de lo que implica ser el régimen de propiedad horizontal, y lo voy a decir acá porque es muy importante textualmente que se determine cuál fue el objeto. Dice acá, el objeto de la persona jurídica, la propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios. Eso estuvo excelente. No es como las sociedades comerciales, que la persona jurídica es distinta, está conformada pero con los comuneros, con los propietarios, comerciantes, pero distinta a la persona jurídica. No, aquí no. Aquí está conformada por los propietarios de bienes de dominio particular. Su objeto. ¿Cuál es el objeto que me lleva ahorita cuando trato el tema de que está tan en boga del control interno? Porque está en boga. Vamos a mirar. El objeto de la persona jurídica es administrar. Ese es el objeto de la persona jurídica. ¿Se lo dieron al administrador? No, un momentico. Primero, el objeto de esa persona jurídica es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes. Manejar los asuntos de interés común de los propietarios. Cumplir y hacer cumplir la ley. 4 puntos ahí o 6 puntos esenciales. Al crear esta persona jurídica, en su artículo 36, no se me olvidará, y lo tengo muy presente, creó unos órganos. ¿Cuáles órganos? Primero, de dirección y administración. ¿Quiénes son? Asamblea, consejo administrador y revisor fiscal, que yo sí creo que ya el legislador debería hacer una modificación, o modificación no, una ampliación más a los revisores fiscales, no dejarlo en un solo uso, sino todos los usos del suelo. La verdad sí.
Entonces constituyó una asamblea integrada por propietarios. ¿Quiénes más? Mandatarios. Aquí el problema que yo les veo es que no todos los edificios conjuntos de Colombia, que es una población de 50 a 60 millones de personas, no han adoptado toda la ley 75 y según la Corte Constitucional, si usted no reforma un reglamento adaptando el nuevo sistema, las nuevas condiciones de la ley, pues perdura la ley anterior. Así de sencillo. A no ser que la disposición sea de orden público. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Qué persona conoce qué disposición de la ley 182, ley 16 es de orden público? Ahí entramos en un problema. Entonces lo que deben hacer los propietarios, y lo digo porque me han presentado reglamentos de esa época para adaptarlos a la nueva ley 75, yo lo he hecho. En 40 años que yo llevo, igual a, incluso tengo la edad de la ley, 74 años, pero en 40 años de ejercicio he aprendido a que esos reglamentos realmente sean eso, un reglamento de acuerdo a la ley a la cual está sometido. Pero resulta que eso se volvió, perdóname, un revuelto tremendo. Los constructores, vendedores iniciales, los sometían a ambas leyes. Entonces, ¿cuál tomaban? ¿La ley 16 o la ley 182, teniendo disposiciones diferentes? He ahí la importancia de la ley 75. Una sola ley, sin importar el uso del suelo. Ahí está la importancia. Pero a la asamblea, constituida por los propietarios mandatarios, le fijó un quórum para deliberar en primera, segunda. Y también estableció algo muy importante que es la rendición de cuentas como se da en toda clase de sociedad. La rendición de cuentas de ese administrador, de ese consejo y de ese revisor fiscal ante la asamblea. Lo que no se nos ha olvidado es que estos órganos deben motivar el control interno. Decimos que es el control interno se lo dejaron aquí al revisor fiscal. Pero si no hay revisor fiscal, porque no es mixto ni comercial, entonces ¿qué hacemos? Y yo creo, analizando ahora, incluso para esta charla, estas leyes y estos artículos, yo pienso y he leído otros autores que realmente el control interno se debe ejercer desde la misma asamblea, porque el control interno es algo tan importante como tomar, regular situaciones que tengan para prevenir defraudaciones de recursos o cometer una serie de errores que se cometen. El Estado colombiano, la composición de la propiedad horizontal es muy, en mi concepto, muy similar a la del Estado. Se creó, según la Constitución, 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esos 3 poderes, cada uno tiene sus funciones y sus competencias. Entonces vamos a ver que el legislativo se encarga de su nombre lo dice, legislar las leyes. El ejecutivo de reglamentarlas o sacar decretos, leyes, dependiendo cómo se creó la propiedad horizontal en el año 48. Fue a través de un decreto ley del doctor Ospina cuando se destruyó Bogotá. Esa la forma, porque el Congreso en el año 46 no lo aprobó, la propiedad horizontal. Entonces ya vino el doctor y lo hizo para poder reconstruir la ciudad y que las propiedades se dividieran materialmente. La verdad sí. Entonces desde ahí no solo soy propietario de un edificio, sino que hay 50 propietarios y a todos le quedó esa figura que estoy hablando. Entonces, esto ha venido evolucionando en 41 años. Es de entenderlo. La ley 182 y la ley tuvo 4 decretos reglamentarios. Entonces también fue un complique. Y fíjense que muchos no han reformado los reglamentos y, como dice la Corte Constitucional, si no se reforma y no se ajusta a la ley, pues entonces tiene que aplicar las leyes anteriores. Y eso ni los propietarios lo hacen. Tienen que tener un conocimiento jurídico, pero en propiedad horizontal. De resto, es para problemas. De estas 4 décadas que tenemos nosotros en propiedad horizontal,
Del año 1982 al año 2023 estamos. Esos años de 74 años y 4 décadas es cuando ya entramos nosotros en una etapa de haber pasado todo eso, la ley 182, ley 16, y llegar a esta ley 675. O sea, no es fácil que se legislen eso. Yo lo he visto. Es más, cuando se unieron, digo, lo voy a decir, se unieron las agremiaciones y presentaron este proyecto. Incluso yo no tuve oportunidad de que se me hiciera llegar por un senador de la República, autor de la ley 16 de ese proyecto, y lo hice publicar en El Espectador en 1993. Pero hasta 1999 se lo pasaron al Congreso, y el Congreso después de 1999 lo aprobó en el año 2001, fíjense, y lo aprobó, y a los 2 días o 3 días, ya el presidente de la República, el 4, ya lo había publicado y entró en vigencia. Pero quiero hacer la comparación que hablaba. Voy a hacer la recíproca. El Estado colombiano, tenemos la Constitución, que la guarda la integridad y la supremacía del Estado, del Estado de Derecho. Y tiene una organización, una estructura, ramas del poder, como dije ahora, legislativo, ejecutivo, judicial, con funciones públicas y sus órganos de control. Existe. Entonces se lo dejaron a la Contraloría. Aquí en propiedad horizontal dice que el revisor fiscal, pero no lo hicieron imperativo para todos los usos, sino ministerio comercial, grave error. Pero también en el Estado, porque yo fui funcionario oficial, también, y estudié este derecho constitucional y teoría y ciencias políticas, aquí dice muy claro que habrá una procuraduría, porque fui funcionario oficial, para sancionar a aquellos funcionarios que afectaran las normas disciplinarias del Estado. Y por alguna situación hasta el dolo lo llevara a un juez penal, si es porque hubo hurto, lo que ya, dentro del sector oficial. Quien cometiera una infracción a la ley, a la Constitución y leyes, o norma de cada entidad, pues se les llevaba ya para que lo sancionaran disciplinariamente, porque para eso se hizo la Procuraduría. En todas las entidades del Estado hay un delegado de la Contraloría, pero también el Estado tiene la Procuraduría para sancionar a esos empleados. Mira, yo lo que les puedo decir como experiencia, en 1982, al ver esa desidia del Estado, fue denunciar eso públicamente, por toda parte, para ver que uno como ciudadano, como funcionario oficial, me adjudican vivienda y después a quién le reclamo sin saber nada. Eso no puede ser, cuando teníamos una constitución que decía cómo son las cosas. Entonces nosotros debemos apegar al cumplimiento de la constitución y de la ley. El reglamento para nosotros, la ley y el reglamento es un mandato, y el reglamento es un mandato, hay que cumplirlo, pero hay que revisar ese mandato del reglamento. Hay reglamentos muy mal elaborados y establece una cosa que se sale de los parámetros de la ley, y eso no es así. Además de la Constitución, acuérdense que hay actos administrativos, decisiones judiciales, hay un ministerio público que diseña y coordina todas las políticas de la función jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y particulares hoy en día. La Fiscalía juega un papel importante, lo ha jugado, me parece que es un órgano tremendo, necesario, investiga y acusa ante los juzgados y tribunales a quien se presuma ha cometido algún delito que atente contra la vida, seguridad y bienes de otros. Tenemos nosotros también algo muy importante en la nación, la Contaduría General de la Nación. Unifica y centraliza, consolida la contabilidad pública y elabora el balance general y determina las normas contables. Nosotros tenemos acá el caso de la Asamblea, toma decisiones, aprueba
los presupuestos de acuerdo a una evidencia presupuestal. ¿Quién lo ejecuta? El administrador. ¿Quién vela su cumplimiento? El Consejo de Administración. Porque entonces estamos dándonos cuenta que el Consejo de Administración es un órgano interno de control, claro, para la propiedad horizontal. Y debe prepararse, y no solo en el área financiera, área legal, administrativa, financiera, operativa. Yo tengo un ejemplo muy claro. Alguien firma un contrato, un administrador. Yo soy administrador, ya no voy a hacerlo más. Este año renuncié a eso, no más, voy por ese lado. Pero veamos, si hay y se firma un contrato y se dedica, lo certificó el balance, el contador. El revisor fiscal lo certifica y da fe pública. Y se presenta algo, y entonces yo me voy a mirar que el balance, no, los soportes. Y fuera de los soportes, bajo qué normas lo hicieron y cómo lo hicieron, porque Colombia es un Estado de Derecho. El sector privado tiene toda una legislación, y va a decirlo hasta más completa que la del Estado. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente irme a la norma. Mire que aquí está la Contabilidad General de la Nación que maneja toda esa parte económica. Está la Procuraduría que maneja todo lo que tiene que ver precisamente con los actos de las personas. Fíjense que el Consejo de Administración en propiedad horizontal es una serie de personas que fueron nombradas en un órgano que se denomina de dirección de administración, y no se le dice nada de control, pero el órgano, el consejo también tiene que controlar los actos del administrador. A su vez, un revisor fiscal debe revisar los actos del consejo. Puede que todos no sean tan legales. Y a su vez, de la misma asamblea, no es que la asamblea hay veces toma decisiones que sin tener en cuenta, porque la gente, la ignorancia no lo exime responsabilidad, y no exime responsabilidad a quien tomó la decisión. En estos días me llamaban y me decían, vea, tomamos una decisión por mayoría, pero afecta, nos afecta. ¿Quién era el responsable? Pues muy sencillo, en el acta expresa quién, quién, quién tomó la decisión, a favor o en contra. Ahí se sabe. Es un acto de una persona. Y no hay acto en el mundo entero que no tenga consecuencias, dependiendo de la clase de acto. Si fue algo que afectó pecuniariamente a todo el conjunto, pues tiene que fijársele la decisión a quienes tomaron la decisión. Para eso las actas dicen que se debe mencionar quiénes toman la decisión. Hay veces uno hace en un acta el quórum deliberatorio, ya, listo, deliberatorio. Toman una decisión, ¿quién lo aprobó? ¿La mayoría? No, señor. ¿Qué personas de la mayoría? ¿O representantes de qué inmueble la mayoría? Esas actas a veces carecen. Eso, entonces, ¿dónde está el control interno? Si no está verificando que esa acta haya sido bien elaborada por el presidente y secretario de las asambleas, cuando el secretario del administrador se presume que tiene conocimientos sobre en el área legal, administrativa, financiera de la propiedad horizontal. Hoy los administradores deben, perdón, hay que decirlo, deben o deben, porque yo no voy a hacerlo más, deben estar totalmente capacitados para eso. Mire, es que eso de la idoneidad no es solo el conocimiento y la experiencia. Hay situaciones que tienen que ver con la ética, lo que se sanciona en el sector oficial, lo que se puede sancionar en el sector privado, porque no es tomar decisiones afectando a las demás personas. Y estos días me llamaba un abogado precisamente para tratarme este tema de una serie de decisiones que tomó un administrador y el Consejo de Administración. Entonces yo trataba de orientarlo, pero mirando los hechos. Bueno, el Estado tiene la Comisión Segunda, permanente, del Senado, para lo relacionado con los actos internacionales, la política internacional. Ahí es donde debe intervenir en este momento, por ejemplo, que hay tanto conflicto. La defensa de la fuerza pública, el comercio exterior, la integración económica, todo lo que tiene que ver con fronteras, monumentos públicos. El gobierno, ¿qué hace?
Dirige la política interna y exterior. La administración civil y militar y la defensa del Estado tiene función ejecutiva y potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Pero es que Álvaro Beltrán como ciudadano podría afectar, digamos, irse contra uno de estas personas o un grupo de funcionarios del Estado o del gobierno de una X entidad por sus actos, claro que lo puede hacer. Ahí lo vimos. Tenemos la Procuraduría nada menos, tenemos la Contraloría y tenemos toda la rama judicial. La rama judicial tenemos así, de simple, ministerios. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 18 ministerios. Justicia, Defensa, Trabajo, Interior, Hacienda, Salud, Energía, Comercio, Educación, Agricultura, Ambiente, Transporte, Ciencias, Vivienda, Deportivo, Relaciones Exteriores. Y tenemos algo que yo no sabía, lo confieso. Resulta que tenemos una urna de cristal. Palabra, y se lo digo sinceramente, no sabía de eso. Y mire lo que dice. ¿Qué es una urna de cristal? Es una plataforma del gobierno para la participación ciudadana y la transparencia gubernamental por medios digitales. Nos han dicho, vamos a explotar eso, mucho más. Porque yo sí lo he hecho, comunicando lo que yo veo a todas las entidades. Sirve para aportar y averiguar sobre la gestión, consulta y hace pedagogía y ejercicios de participación. La urna de cristal. O sea, uno tiene asesoría de ellos mismos. Y tenemos en la organización territorial el régimen económico, la hacienda pública, los planes de desarrollo, presupuesto, división, pero también hacen respetar la finalidad del Estado, la banca central, el control jurisdiccional, los servidores públicos. Tenemos los jueces de paz, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría, repito, para las acciones disciplinarias, lo que haya que ver. Me voy a meter en este campo de la propiedad del control interno especial. El control interno, en mi concepto personal. Yo trabajé en planeación, en bienestar familiar, y hacíamos control sin movernos. Elaborábamos, como he hecho en propiedad horizontal, tengo 100 controles en mis libros para controlar el área legal, administrativa, financiera, operativa en propiedad horizontal. Y yo no lo osé en los libros y esta semana me puse a recogerlo a raíz de este tema y dije, fue madre, 100 modelos de control. No, eso está para que lo conozca la gente y el que los puedan adquirir, pienso que a través mío se los enviaré a las personas, eso sí lo hablaremos, pero creo que eso, toda esa parte de mis libros, de los 13 o 14 libros que he escrito, recogí todos los controles, porque si yo soy administrador, soy del consejo, incluso propietario, inquieto, debo conocerlo. Eso me ayuda a pensar, a que piense hasta en otro modelo. No importa, lo importante es el control interno. Eso es algo permanente, durante y posterior, automático concentrado. Yo lo denomino la IBCI. ¿Qué quiere decir? La inspección, la vigilancia y el control interno. Tenemos nosotros a nivel estatal el DANE, Departamento de Planeación Nacional también, Departamento Administrativo, Seccional Estadística. En todas las entidades públicas, a mí me encanta lo del DANE. El DANE nos está diciendo que un 60 o 70% de la población de Colombia vive. Se le ha cortado, maestro, se le ha cerrado su micrófono. Por favor, abrirlo y retomar. Se le ha cerrado. Investigación, ¿aló? Perfecto, sí, La, señor.
¿Termino acá o qué? ¿Aló? No, señor, es que se le había cerrado el micrófono, puede avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del IBCI, Investigación, Vigilancia, Control Interno, que existe en todas las entidades del Estado. Ya hablamos de la Contraloría, la Procuraduría. Entonces, en el sector privado, ¿quién ejerce eso? Y en propiedad horizontal. Mire, las instituciones civiles las tienen. Las organizaciones comerciales, dependiendo de la empresa, ejercen el control, porque si no lo ejercen, ¿cómo se evitan fraudes, por ejemplo, o manejos no deseados de recursos? Por ejemplo, en propiedad horizontal, todas las expensas comunes resultado de un presupuesto anual. ¿Quién lo vigila? Si tiene el revisor fiscal, si no nadie. Y nota que ahí está el consejo. El administrador debe presentarle mensualmente, pero ni estudian los estados financieros, menos revisan a ver cómo fueron soportados para llevar a conclusión. Eso, por ejemplo, ¿qué genera una contabilidad? Los recibos de caja, los comprobantes de ingreso, los contratos y todo lo que tiene que ver en manejo contable. Se le da al contador, él los estudia, los elabora y presenta su estado financiero. Fíjate. Pero, quién, quién los certifica? El contador. ¿Quién los audita? El revisor fiscal. ¿Quién da fe pública eso? El revisor fiscal. Pero, si el revisor fiscal, el mismo consejo y el administrador se toman el trabajito de, de darse cuenta si realmente existe control en todos actos. Ahí lo importante. Entonces, ¿qué es el Estado? Ese control en todas las entidades del Estado. Ya lo mencioné, pero acá, antes de que me olvide, quiero recordarles el CEPAC. El CEPAC, que me pareció muy importante cuando yo trabajé como funcionario público, es el Código de Procedimiento Administrativo, Contencioso Administrativo y de lo Contencioso, Ley 1437 del 2011. Yo vi, fue el 01 del año 84, ese era el que estaba, pero tiene unos principios orientados, como incluso los tiene la Ley 75, que tiene 5. Aquí miremos lo que dice. Primero, que la gestión administrativa se debe actuar con, 1, economía; 2, celeridad; 3, eficacia; 4, imparcialidad; 5, publicidad; 6, contradicción. Y veamos que la ley de propiedad horizontal mencionan 5 principios orientadores de la ley. ¿Cuáles son? 1, función social y ecológica de la propiedad. ¿Sí ven? 2, convivencia pacífica y solidaridad social. 3, respeto a la dignidad humana. 4, libre iniciativa empresarial. 5, derecho al debido proceso. Considero que estos 5 principios todos los propietarios debemos conocerlos, porque entonces ¿en qué estamos? Son principios orientadores, incluso lo trajeron a colación no el gobierno, sino en el Parlamento. Esos principios orientadores son basados en la Constitución. Pero de la ley 75 me parece increíble que hayan dejado 16 definiciones. ¿Por qué? Porque en una ley, si yo estoy en un régimen de propiedad horizontal o societario, lo que sea, se maneja una terminología y unas definiciones diferentes. Yo veo en contratos y en muchos documentos, en actas, una serie de definiciones que nada que ver. Y mira, en la propiedad horizontal establecieron 16. ¿Qué es el régimen de propiedad horizontal? ¿Qué es un reglamento? ¿Qué es un edificio? ¿Qué es un conjunto? No hay que nombrar, por ejemplo, en el campo, los condominios campesinos los llaman conjuntos o edificios. En el área urbana, en el campo son parcelaciones, parcelo, y forma un condominio campestre. Cada uno construye su casa, pero hay que darle unos estatutos para que se puedan manejar
No bienes comunes, porque no existe. Existe lo privado, pero un espacio que se denomina por norma urbanística, zonas de excepción tipo B, para yo acceder a la vía pública, porque son también un bien público, de un derecho de uso, pero es del Estado. Yo soy dueño únicamente de mi lote y de mi construcción, mientras en propiedad horizontal existen zonas comunes por derecho, o sea, existe un derecho de dominio compartido en las áreas comunes. Hay una diferencia garrafal ahí. También acá nos definen qué es un bien común, cuáles son esenciales, cuáles no esenciales, eso se incorpora a los reglamentos. ¿Qué es un coeficiente de copropiedad? Es un índice de contribución, pero también de derecho. Yo tengo un derecho y tengo una obligación de aportar. Así de sencillo. ¿Dónde está? ¿En el reglamento? ¿En la ley? No. La ley da los parámetros para decir cómo se determina. En uso mixto y comercial, por valor económico. En uso, otro uso que no sea mixto y comercial, por área. Área común construida, no. Área común interna, construida, pero descontando el bien común interno. Es decir, si compro un apartamento de 70 metros y resulta que 5 metros son comunes, entonces no tengo por qué involucrarlo. Eso lo dice todo reglamento y todo plan. El propiedad horizontal sí viene engañando a la gente. Yo fui engañado en el año 1902, me adjudicaron un apartamento de 61 áreas, lo hice medir y tenía 51, entonces me robaron 10 metros y pagué 15 años por 10 metros a pesar de quejarme y llevarla a todos los estados. Eso es lo que pasa en Colombia. Nosotros no podemos seguir siendo, digamos, engañados por personas que dicen, le vendo este bien privado. Ah, no, entonces ahora, pero también le vendo el bien común interno, que es la estructura del edificio, el terreno y los cimientos. La ley dice qué es lo esencial y qué no es lo esencial. Donde derecho, tengo también un derecho de copropiedad. Entonces hay que analizar eso. Entonces la ley de propiedad horizontal nos dice cuál es cuáles son los requisitos incluso de un reglamento, cómo se extingue, cómo se reconstruye, que si un edificio son varios y se destruye uno, pues hay que dejar tablas de reconstrucción para que ellos en una asamblea lo aprueben, pero resulta que nadie lo deja uno solo del 100% y son 10 edificios o 4 edificios. Eso no es así en la ley. El bien privado deja también aquí algo que me parece muy importante, las obligaciones de los propietarios. Los bienes comunes lo define muy bien cómo se determina el coeficiente, trata el tema de la contribución y módulos de contribución. Ojo, los módulos no los veo en uso residencial, la ley es muy clara. Los módulos de contribución es para reconstrucción en un momento dado, no más. Pero en uso mixto y comercial son obligatorios, porque no es lo mismo un centro comercial que tiene salida local, salida directa a la vía pública, frente a otros que tiene interno. O como yo que fui seleccionado para elaborar el del Ministerio de Desarrollo de la época y era un solo edificio. Y me dijo, pero ¿por qué pagábamos 12, ahora pagamos 17 millones? Es que ustedes tienen que pagar todo. Tienen que pagar la conservación de eso y también por el mantenimiento y conservación de todo el conjunto, porque es una copropiedad y ustedes tienen que pagar. Y además, ustedes fueron los que sacaron adelante el proyecto. Deben conocerlo mejor que yo. Crea la figura de persona jurídica. Y el artículo 32 ya mencionamos, le da unos recursos patrimoniales, un fondo de imprevisto, los famosos órganos, asamblea, consejo, revisor fiscal. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿será que estos órganos, todos, deberían de tener un control interno? Deben hacerlo. Ya lo demás es unidad inmobiliaria errada, que también debe hacerlo. Es que todo el mundo rendimos cuenta de los actos. Entonces yo no entiendo, realmente hablando del control interno en el sector privado, dice lo siguiente acá, hace parte del estudio. Este es parte de un estudio sobre el control interno a nivel estatal y privado. Realiza exploración de los modelos de control interno de países de mayor nivel de transparencia. Fíjense esa palabra transparencia. Lo que se requiere de los reglamentos y de esos controles internos es que haya transparencia, que se perciba que no hay corrupción. Pero hoy me llevé
en cierta forma, pues no de desilusión, a mi edad no me desilusiono de nada. Pero ¿cómo se entera uno que un administrador o administradora se lleva 300 millones de pesos y nadie se dio cuenta que falló el control interno? Por Dios, el control interno debe estar en la vida total. Todos los órganos, asamblea, consejo, administrador, revisor fiscal, todos deben estar. Pero son políticas que hay que llevar a la asamblea para que apruebe ese control interno y así no haya problema. Soldado advertido no muere en guerra, porque uno como propietario también tiene una responsabilidad. Incluso ayer me llamaron, me pidieron un concepto sobre una situación que pasó en un bien común, pero por un bien privado. Y pagó la persona y ahora el conjunto no quiere retribuirle lo que pagó el señor por la emergencia que se vio envuelto. Hay cosas que hay que analizar. Entonces, en el modelo de control interno, no voy a decir, hay expertos que pueden manejar esto, sobre todo personas que han estudiado todo esto de planeación, organización, todo eso, los administradores de empresas o públicos, hemos manejado esto, el sistema de administración de riesgo. Hay que hacerlo en propia horizontal. No está, estamos desamparados. ¿Por qué? Existe corrupción, es una cultura. Y para esa cultura hay que anteponerle ¿qué? Controles. ¿Qué hacemos nosotros para evitar, si todas las personas fuéramos o son transparentes, pero hay personas que no? Entonces, en estudios internacionales hemos demostrado que Colombia tiene mucha deficiencia. ¿Por qué? Oportunidades, falta de fortalezas, amenazas que hay, sector público, el sector privado, son culturas, falta de valores, de programas académicos, a nivel incluso dice acá de maestría. Es decir, nosotros debemos capacitarnos. ¿Por qué? El generador de los conflictos y controversias, siempre he dicho que son dos palabras, la ignorancia y la interpretación. Esas dos palabras generan miles de conflictos. Si uno que conoce el caso personal se me presentan problemas, hay veces que parecen insolubles, pero cuando se regula, ayer, como dice, soldado advertido no muere en guerra. Entonces dice acá, en un estudio que le hice el mes, el control interno se ha convertido últimamente en uno de los pilares de las organizaciones empresariales. Se permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables. Entonces, fíjate que es potestativo de cada organización con ánimo o sin ánimo de lucro. También se sustenta en la independencia de las unidades operativas de control interno y la afiliación de responsabilidades, dependiendo del caso, ¿no? En consecuencia, podríamos decir que el control interno es de vital importancia ya que promueve la eficiencia, la efectividad y previene que se violen las normas y los principios contables. Es la independencia de este control interno, se sustenta en la independencia de esas unidades operativas, el reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con el control interno y la fijación de responsabilidades. Es que hasta en un hogar si no hay control, nos llevamos del carácter. Hay que ponerle control a todo. La importancia de la estructura administrativa, contable de una empresa, que la información financiera, en este caso, es confiable frente a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa. Los fraudes se cometen y si alguien da papaya, papaya comida, papaya servida. Los controles internos tienden a mitigar los riesgos a niveles inadmisibles, además de concurrir baja coste, esa deficiencia, la calidad de las multas. Aquí tenemos en el sector privado comercial y en el oficial también auditores, tenemos revisores fiscales. Debemos en propiedad horizontal que se hagan, digamos, seminarios, eventos, capacitaciones a estas personas, porque eso nos ayuda, a la capacitación nos forma.
Yo hasta estudié hace muchos años en un congreso, vinieron de Argentina con la OEA y me metí como 2 semanas en un seminario sobre manejo de archivos. Y todo lo que aprende uno, es que lo que aprende uno hay que transmitirlo. Pero aprendí de archivo. Fíjate que no sabía el archivo oficial, el archivo privado, la importancia de esos archivos. Eh, se recomienda tener 4 categorías para cumplir el objetivo. De tipo estratégico, información financiera, de operaciones y de cumplimiento de las disposiciones legales. Se agrega el área administrativa. Es fundamental, como su nombre indica. El área administrativa influye en el equipo de trabajo y asegurarse de que cumplen con su ejecución adecuadamente, supervisión y vigilancia. El área administrativa debe manejar todo eso. La operativa es más de ejecución, pero respetando esos parámetros, centros preventivos, de manera que aquí he llegado a un punto que quiero mencionarlo, las figuras que tenemos nosotros para ejercerlo. A la persona jurídica sin ánimo de lucro, la que concurre derechos de propiedad y exclusivo, garantiza la seguridad y la convivencia, como la función social. Eso es lo que dice la ley. Tiene una relevancia única dado que se separó del régimen de comunidad de propiedad horizontal, bien lo dije ahora, pero se encargó de la administración, se le dio la administración a esa persona jurídica. Pero a la hora de la verdad, la persona jurídica es un ente ficticio, pero ese objeto de administrar los bienes y servicios creó órganos para que esos órganos estuvieran pendientes de que se cumpla. Entonces, desde ese punto de vista, debemos nosotros estar filosos, ¿no? La persona jurídica se encarga, un repaso acá, administrar correcta, eficazmente los bienes y servicios, manejar los asuntos de interés común, cumplir y hacer cumplir la ley. A ver, veamos. Otro, asamblea, consejo administrador. Asamblea, órgano de dirección. Ahí está el artículo 37 al 49. Adopta decisiones de acuerdo con las normas obligando. Funciones básicas. El administrador, revisor, propietario. Pueden impugnar las decisiones de una asamblea. El consejo, ¿para qué se creó? Esa palabra que voy a decir acá me ha generado muchas inquietudes. Tomar determinaciones necesarias. Entonces no es lo mismo que tomar una decisión. Fíjate que determinación es más imperativo. Tome determinaciones, señor. No decisiones que las puedo hacer o no. Tome determinaciones necesarias. Para lo que él vea dentro de un análisis del área legal, administrativa, financiera, operativa, que no está operando. El consejo es un órgano de dirección de administración que debería dedicarse a eso y no revisar solo un informe que le presenta al administrador sobre el mes, porque eso se reúne mensualmente, es para tomar esas decisiones que sean necesarias. Entonces, el administrador le pasa es sobre ejecución, muy poco sobre el futuro y muy poco el cumplimiento de esas normas por parte de los demás órganos. Entonces, fíjate que a veces pecamos tremendamente. El administrador, sus funciones, a mí me gusta acá las funciones del administrador cuando dice que tiene 4 facultades y las señalo: representa, recauda, conserva y ejecuta. Y debe responder por el dolo, culpa leve, que es una culpa leve, es una omisión, una culpa grave es causar perjuicio sin intención, y el dolo es con intención, se, se presume que es así. Y cumplimiento y extralimitación de funciones, dice la ley. El revisor fiscal dice, debe cumplir la ley 43 del 90, las funciones que están en esa ley. Hay que ir a la ley 43 del 90, incorporarla a los reglamentos si es necesario. Lo importante de eso, porque el revisor fiscal, aquí la ley
C75 nos remite a la ley 43 del 90 y que es la ley encargado del control de las operaciones de la persona jurídica. Eso es el revisor fiscal de control. Entonces miremos si ese control en el área legal, administrativa, financiera, operativa, lo está controlando el señor revisor fiscal. Que entre otras cosas, espero que llegue el día que el Parlamento lo haga obligatorio para todos los usos del suelo, no solo para mixto y comercial. Actualmente en algunos reglamentos, ya de carácter reglamentario, se ha incorporado a los revisores fiscales, porque debe quedar en los estatutos para que la Asamblea los nombre, porque es únicamente la Asamblea, y también para que le responda a la Asamblea. Y ya verá, dependiendo de sus funciones, en qué debe actuar y no contra cada uno de estos. La Asamblea, como máximo órgano, debe evaluar este trabajo del revisor fiscal, del administrador y del consejo de administración. Aquí no se escapa el consejo, así sea de copropietarios y mandatarios. Yo no digo que los mandatarios también, a veces son hasta, muchos son delegados, o depende de cada caso, más interesados en que las cosas se hagan bien. Entonces, si la asamblea del propietario aprueba algo que le presente el consejo del mismo administrador y revisor fiscal conjuntamente, unas disposiciones en cuanto al control interno que se va a llevar, es lo mejor. Y ya hay un mandato de la asamblea como máximo órgano. El control interno debe darse una inducción a todos los propietarios. Hay que acabar con esa corrupción, como se dice cuando se estudia a nivel internacional el control interno. Y fíjense que los estudios han demostrado que se falla en el sector privado tremendamente. Y la propiedad horizontal es un régimen legal, especial, sui generis, diferente a toda clase de organización. Así yo lo describo, porque es lo que he vivido durante 40 años y he visto como algo muy especial. De la administración para un efectivo control debe nombrar personas idóneas, con conocimiento de experiencia en el área legal, administrativa, financiera, no solo tener el cartón, no basta. Hay que escucharla, hay que ver qué experiencia, qué conocimiento. Y todo no es igual. Entonces, ¿qué vemos? Que el control interno juega un papel preponderante en el manejo y sobre todo va a evitar miles de problemas que tienen de carácter administrativo, incluso penal, policivo, que todos debemos de no meternos, tratar de no meternos en eso. Me parece que entonces el Consejo debe tomar determinaciones y llevarle a la Asamblea, junto con el administrador y el revisor fiscal, un estatuto de control interno, que vamos a cumplir todos. Así de sencillo, no es más. ¿Qué mejor que sea aprobado por la propia Asamblea? Sea la Asamblea, en sus artículos, tiene esa facultad de hacerlo. El revisor fiscal también lo tiene. El administrador también lo tiene. De manera que mi consejo, rematando estos puntos, tienen todos los elementos necesarios para realmente no hacer un reglamento como se acostumbra, basado en la ley, sino de control interno. ¿Qué mejor? Y presentárselo a la Asamblea para que lo apruebe, que todo el mundo esté enterado de que hay un control interno, incluso a los propietarios. Ellos hacen parte de ese control interno y también deben actuar de conformidad a un derecho, una obligación. Eso es mi experiencia durante todos estos 4 décadas, ejerciendo el campo de la administración, siendo parte de consejos de administración, pero en cierta forma estudiando, leyendo, capacitándome en cuanto evento tenga y pueda participar. Y ahí lo veo. Tengo 100 controles que los voy a dar a conocer a quien me lo solicite. 100 controles en todos mis libros, porque eso es lo que yo hice cuando yo trabajaba en un edificio conjunto, poner controles. Yo no podía estar
en todo momento. Y siempre decía, yo no puedo estar en todo momento en el piso quinto del edificio 5. No, yo estoy en todo momento. ¿Por qué? Porque tengo a los propietarios, tengo el personal de aseo, tengo el personal de vigilancia, tengo a los operadores, tengo a los vigilantes, tengo a las mismas personas que se dan cuenta de todo. O sea, me llega información de todas las... Punto, no nos molestemos, porque como administrador, eso me sirve. Como revisor fiscal, eso me sirve, enterarme. Pero el revisor fiscal no es... Hay veces, raras veces asiste a una asamblea y dice lo que vio ahí, firma. No, el control interno lo debe ejercer él y debe dar las pautas para que podamos ser como órgano de control de propiedad de la persona jurídica que nos ayude en ese campo si es necesario a tener un control total. Total es todo. Los mismos propietarios de una asamblea. Hay veces se deportan unos que creen que están en la casa de ellos, o peor, quién sabe qué, porque ni en la casa uno se porta a veces así. No respeta los derechos del más. Primero hay que respetarse los derechos míos para que me respeten y respetarles de los demás. Si yo no respeto a los demás, ¿qué puedo esperar de que me respeten mis derechos? A la edad que tengo, he llegado a la firme y le agradezco al doctor Rossi que me haya dejado este tema. ¿Por qué? Porque esto me llevó a estudiar más, aprender más. La necesidad de tener control. Eso es en todo sector oficial y sector privado. Yo he trabajado en el sector oficial muchos años, ya trabajé. En el sector privado ya no voy a volver a administrar a partir de este año, pero eso no quiere decir que no asesore o que no termine mis libros, que he iniciado prácticamente, tengo varios. Y ahora, uno más que me llegó, preocuparme de la parte de control interno para tratar este tema como lo estoy dando en esta charla, que le pueda llegar a muchos edificios, a muchos órganos de dirección, a muchas personas a nivel de 30 o 40 millones de, 30 millones de habitantes en propiedad horizontal. Ay, Dios mío, eso es harto. Eso hay que trabajar eso, llegar a toda esa gente, que podamos ayudarle nosotros para no tener tanto problema y ya no hay como las normas, no hay como derecho. Entonces ahí sí como dice, primero el derecho y después las costumbres. De manera que mi recomendación es, son muy amables por escucharme en esta charla. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la resuelvo. Ahí tiene mi teléfono el doctor Rosa. Les puede dar mi teléfono, mi dirección, lo que sea, porque soy una persona abierta al conocimiento, experiencias y a transmitirlo sobre todo. Muy amables, gracias.